piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ángeles piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya del 15 de octubre. Así que, pues bien, vamos a iniciar. Acuérdense que ya el día de ayer terminamos la lectura de Cañitas. Así que vamos a continuar con lo que sigue, ¿no? Porque afortunadamente en muchas otras cosas ya avanzamos, ¿no? Y sin hablar sobre el tema, vamos a platicar un poquito de algunas cosas, ¿no? Por ahí se me ha dicho y se me ha cuestionado incluso en algunas ocasiones con comentarios como el siguiente. Me dicen, no te cansas de tener razón y no es una cuestión de que si me canso o no. Ahí la situación es de que no se trata de cansancios, sino más bien de que desde que me inicié en mi vida laboral me pagan por tener razón y les explico. Cuando me inicio, en donde me comencé a desarrollar profesionalmente, me inicio como becario, ¿no? Que pues entré, pues y comencé a aprender pues del negocio, ¿no? Estuve así 3 meses, el periodo era por 6 meses, pero a los 3 meses, y me tocó ver, nada más que no dije nada, me tocó ver un cuatrote que le pusieron a la persona que estaba como auxiliar, ¿no? Entonces me tocó ver ese cuatrote justamente con un auditor, tenían por ahí una auditoría, de tal manera que esta persona lo único que pudo hacer es eliminar información, ¿no? Afortunadamente vi lo que pasó y cuando me preguntaron, porque subo de auxiliar y me preguntan, le supe decir, ¿no? Y me tocó empezar fuertecito, ¿no? Porque inicio como auxiliar y me quieren repetir la dosis, ¿no? Pero como desde muy chavito soy muy dado pues a defenderme legalmente, desde, desde muy chavito. Entonces, pues ahora sí que ahí le rebotó, ¿no? Entonces, le salió contraproducente. Pues comenzó lo de siempre, ¿no? Cargas excesivas de trabajo, y pues yo estudiando, estaba iniciando, bueno, no iniciando, pero sí ya tenía algunos semestres de administración. Entonces, pues simple y sencillamente sí me hizo exageradamente pesado, ¿no? Pero bien, de aquí continúo con mi vida laboral y de auxiliar paso a analista, ¿no? Es decir, un poquito más avanzado, pero como analista no me pagaban para andar adivinando, sino para analizar y dependiendo de ese análisis, sí o sí, tener razón. Entonces, a la fecha, que de hecho ya no, hace mucho terminé la licenciatura, ya también hace ya algún tiempo terminé la maestría, no es de que si me dé alegría tener o no razón, sino que desde aquí, desde esta parte de mi vida profesional, era obligatorio tener la razón para mí, ¿no?
Posteriormente continúo avanzando y comienzo como coordinador. Es decir, ya no solo yo debería de tener razón, sino yo debería de vigilar a personas que de hecho deberían de tener razón. Y ahí comienza un proceso completamente nuevo, pero la cosa no para ahí, porque después de estar de coordinador, paso a ser especialista, ¿no? Es decir, aquí, cuando yo paso a ser especialista, de hecho, desde el momento de la entrevista, a mí ya no se me da la posibilidad de analizar nada. El caso es concreto, el caso es directo y como especialista, mi respuesta debe de ser la más acertada. Así de sencillo, incluso debo de ser capaz de comenzar a manejar tiempos y soluciones desde el inicio, ¿no? De tal manera que pues yo ya les decía, ¿sabes qué? Pues sí, así asado y me voy a tardar un año, ¿no? Así de sencillo, pasaba el año y ¿sabes qué? Ahí están los resultados, ¿no? Y ya. Y finalmente cerramos el ciclo de mi vida profesional como cualquier ciclo, pues como inicié, estando completamente del otro lado y como auditor, auditor máster, ¿no? Como senior se les dice. Bueno, sí, del otro lado, pero ya como especialista, ¿no? Completamente del otro lado. Así que, pues bien, así fue como se dio mi vida profesional y desde que inicié, no me pagaron en ningún momento por adivinar nada. De hecho, desde más o menos la mitad, debería de tener la razón sí o sí, ¿no? Y no se trataba de estar adivinando o me voy a aventar un volado y a ver si le doy, ¿no? Entonces, a la fecha, cuando me hacen ese tipo de comentarios, y no te cansas de tener razón, no es de si me canse o no. Simple y sencillamente es que, pues básicamente por eso me pagaban, por tener la razón y no por andar adivinando, porque si me hubiesen pagado por andar adivinando, pues para qué, pues en principio de cuentas, ¿para qué estudio? Simple y sencillamente monto un negocio pues como adivino y cobro por leer la mano y esas cosas, ¿no? Que por cierto yo creo que va a ser tema en alguna otra ocasión, porque de hecho ese tipo de personas ya facturan, ¿eh? Pero además creo que también ciertas actividades están prohibidas por la ley. Entonces es un tema bastante interesante que tengo que desarrollar porque esto se dio, eh, no estoy seguro si a finales del año pasado o inicios de este. Pero todo esto ya está reglamentado por ley, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Lo que como especialista justamente me lleva a deducir varias cosas sin necesidad de tener algún documento a la mano. Simple y sencillamente a simple vista y cualquier especialista puede hacer exactamente lo mismo y no se va a equivocar, puede deducir muchas cosas de ciertos comportamientos o de ciertas conductas, ¿no? Así que en ese mismo orden de ideas, considerando que todo es un proceso o un ciclo, regresamos a donde nos habíamos quedado la vez pasada en la naturaleza del conflicto, es decir, toda persona que de alguna manera quiere negociar algo con otra contraparte, en ningún momento puede agredir a la otra parte, porque en ese momento, pues todo intento de negociación se bloquea, ¿no? Simple y sencillamente, difícilmente, pues avanzará, ¿no? Y todo será a raíz desde el lenguaje, porque si tú en tu forma de expresarte o en tu lenguaje eres agresivo o la persona eh, interpreta o siente cierta agresión,
simple y sencillamente en ese momento cancela la negociación. Es por eso que algunas personas como yo incluso aprendimos a modular el tono de voz. Incluso aprendimos a cuando se tiene que levantar la voz, a levantarle en algunos momentos para hacer énfasis en lo que se quiere decir o en lo que uno quiere que la otra persona con la que estás interactuando entienda, ¿no? Así que vamos a ver qué dice pues el libro que estábamos consultando en ese sentido, en cuanto al lenguaje y en cuanto a los procesos. Dice, el lenguaje se refiere a la forma en que se comunica la percepción y los pensamientos, porque acuérdense que son procesos psicológicos y estamos hablando todavía de la parte más básica, como la comunicación, que si el proceso de comunicación no se concluye, simple y sencillamente tu proceso psicológico dista mucho de ser lo que debería de ser para que tu negociación tenga éxito, ¿no? Y es por eso que el otro día, viendo a unas personas que pretendían decir que ciertas cosas era una negociación, dije, eso de ninguna manera es una negociación, ya que pretenden que en una negociación únicamente participe una parte y la segunda parte pues no participa, incluso en muchas ocasiones está bloqueada, está silenciada, y en casos extremos lo que se trata es hacer de la segunda parte permanente ese silencio, ¿no? Entonces, pues eso, pues jamás, jamás, jamás en ningún escenario sería una negociación en donde solamente es unilateral, en donde la otra pues prácticamente ni siquiera figura, ¿no? Así que, bien, vamos a continuar. Creo yo que se está entendiendo el punto, ¿no? Eh, de este modo, si lo que se desea es comprar el pantalón y la tienda de ropa te pareció una buena opción, expresarás alegría y lo que dirás es, ahí me lo compraré. El aprendizaje se refiere a la experiencia vivida, por ejemplo. Si en la tienda de ropa encontraste pantalones que te encantaron y además había ropa que te pareció excelente y te atendieron muy bien, el aprendizaje será que esa tienda es un buen lugar para comprar y es muy probable que regreses. Pero todo es parte de un proceso psicológico que en muchas ocasiones se da y que ni siquiera te das cuenta que ese proceso se está dando, ¿no? ¿Cómo se inicia? Bueno, primero percibo, porque acuérdense que todos percibimos X o Y situaciones de alguna manera. Primero percibimos lo que está sucediendo, lo asimilamos, es decir, iniciamos un proceso de análisis, un proceso de pensamiento. Finalmente, una vez que percibimos, analizamos, pensamos, ahora sí comunicamos lo que estamos pensando y así cerramos o concluimos un proceso psicológico básico con un aprendizaje, ¿no? Y de ese aprendizaje o conclusión, como dice la lectura, pues lo que te llevas es que es una buena tienda porque te atendieron muy bien, pero sobre todo porque en ningún momento te sentiste agredido, ¿no? Y eso pasa en todos lados. Cuando aprendes y no te sientes ni agredido, ni violentado, ni nada, incluso pues lo percibes y lo asimilas como una experiencia positiva, ¿no? De tal manera que, como dice la lectura, pues incluso te dan ganas de regresar porque tu aprendizaje fue o es que es un buen lugar, pues para satisfacer tus necesidades, que en este caso del ejemplo de la tienda de ropa, pues era comprar ropa. Es decir, tengo una necesidad, necesito un pantalón, conozco la tienda de ropa, me han dado un buen servicio, pues el producto satisface mis necesidades,
simple y sencillamente en ese momento tomo la decisión de volver, ¿no? Y todo, acuérdense que todo en la vida es un proceso, incluso aún de las pequeñas empresas. Y ahora vamos al siguiente análisis en este sentido de los procesos, que es prácticamente de lo que hemos estado hablando desde el inicio de los procesos. Aún las pequeñas empresas tienen también una, un proceso e incluso una vida útil, ¿no? Dice, por ejemplo, acuérdense que en mercadotecnia también son procesos y como procesos se pueden aplicar técnicas o estrategias. Por ejemplo, estrategias de mercadotecnia que deben aplicarse en cada fase de ciclo de vida de una pequeña empresa, ¿no? Por ejemplo, su nacimiento. La estrategia pues debe encauzarse el mantenimiento de su base de clientes, así como el incremento en la misma con otros recomendados por actuales. Es decir, tú tienes tu pequeña empresa eh, y tu base primordial son los clientes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de esos clientes lo que te interesan son las ventas, ventas como tal cerradas. Y aquí me llama la atención algo, porque si tú eres una empresa y tienes clientes y tienes ventas, ¿cómo es posible que te sorprendan, por ejemplo, los procesos del SAT? A mí me resulta increíble que alguna pyme o dueño de pyme o empresario, mi pyme, se sorprende con ese tipo de cosas porque pues si tienes clientes, por ende tienes ventas y si tienes ventas, pues por supuesto que conocen los procesos que aunque son nuevos, por lo menos ya tienen desde principios de año. Entonces que aquí haya una falla, pues quiere decir que la falla muy probablemente ni siquiera está aquí, sino que más bien está desde acá, ¿no? Bien, continuamos. Por ahora vamos con la parte del crecimiento, ¿no? ¿Qué dice en el crecimiento? Estrategia debe orientarse a construir un soporte comercial, los CD, folletos, videos, cartas promocionales, etcétera, material pop, todo aquello que de alguna manera se puede colgar, exhibir, mostrar, etcétera. Incluso eso es muy visible, por ejemplo, cuando vas a las tiendas estas departamentales, desde lo que está en la entrada. Incluso muchos productos se pelean justamente esos lugares e incluso a esos productos en específico se les cobra por estar ahí, ¿no? Porque todo eso tiene mucho que ver, ¿no? Y eso es en temas de crecimiento. Y es que como tal, el crecimiento no se trata únicamente de me hago publicidad y ya. Es decir, que me conozcan y en automático en el momento que me conocen, pues ya está, ¿no? Sino más bien como lo veíamos en el caso anterior, es decir, que te conozcan y de que se lleven una buena sensación, una buena experiencia, porque pues te vuelven a utilizar, ¿no? Pero si de hecho tu publicidad es negativa, pues algo está mal acá, ¿no? Entonces, difícilmente puedes crecer si tienes una publicidad negativa. Y vamos al inicio. Pero si desconoces cosas desde aquí, y esto me llamó la atención por la actitud de algunas personas, entonces si desde el principio todo está mal, ¿cómo puedes estar pensando en crecimiento, no? Porque incluso también aquí tu publicidad es negativa. Entonces, bueno, no se necesita incluso analizar mucho, ¿no? Y vamos a dejar para mañana las siguientes tres fases, que sería la semimadurez,
para después pasar a la madurez y finalmente pues al fin de la MIPYME, porque si cree incluso, aunque no sea como tal la quiero a lo que gustes y mandes, si ya creciste como lo suficiente, pues dejas de ser MIPYME para pasar a ser pyme, para pasar, perdón, a ser una empresa como tal, ya no incluso. Esto cambia, esta parte que veníamos aquí de la parte del satánico, es decir, el SAT, pues esto cambia porque incluso el tratamiento fiscal ya no, ya es diferente. Si de alguna manera tenías una persona, una figura que tenía alguna clase de beneficios por tu tamaño, en el momento que tus ventas superan ciertos ingresos, pues en automático, de hecho, te dice la ley que esto cambia. Entonces, si normalmente cuando estás creciendo estás habituado a los cambios, me sigue llamando la atención esta parte. ¿Por qué te sorprende? ¿Por qué te sorprende tanto que incluso causa molestia y molestia evidente, ¿no? Si es parte de la lógica, incluso yo mismo ayer me tuve que enfrentar algunos cambios que no me tomaron más de 2 minutos, y no es mentira, porque de hecho el portal te dice tienes 15 minutos y de esos 15 minutos me tomó 2. Entonces, yo no veo como por qué me molestaría tomarme 2 minutos para hacer algo que incluso es mejor, ¿no? Bueno, sí habría cierta molestia si dentro de esos procesos hay mucho más control, pues por supuesto que me enoja, ¿no? Pero en un sistema normal no veo por qué podría causar molestia, ¿no? Pero ahora sí que es de cada quien, y aquí lo importante es que entendiéramos los procesos y los ciclos, así de sencillo, es decir, hay un proceso, hay un ciclo, y normalmente cuando sigues la lógica o el ciclo, pues tienes un inicio y tienes un final, e incluso les pasa a las empresas, ¿no? Así que pues por hoy es todo, vámonos a editar, a subir y después a desayunar, pues porque ya es tarde, ¿no? Bueno, son las 4 de la mañana, pero normalmente iniciamos un poquito antes, así que si tienen espejitos, ahí se ven, ¿no? Y si no se ven, podrían ser vampiros, ¿no? Entonces, así que por hoy es todo, ¿no? Y eso creo que es cualquier analista se los diría, ¿no? Sobre todo de estos de los que son fans de las películas de vampiros. Si no te estás viendo en el espejo, creo que la respuesta es obvia, ¿no? ¡A la cresta!